Llegó la hora de En Contacto con la Comunidad, con Moisés Pimentel. Bien, regresamos de la pausa musical con una canción de una agrupación venezolana de ska llamada Big Mandrake. La canción se llama Me Tiro a la Basura. De verdad que es una agrupación con una amplia trayectoria, nominada a los Pepsi Music en su momento. Su vocalista Gilberto Lazo, que en la actualidad se encuentra haciendo bien una asociación de locutores de Latinoamérica llamado ADELLA. Es mentor de oratoria y de locución. Te queda mucho guiado. El invitado especial de hoy es el doctor Rafael Domínguez, embajador de Venezuela en las Bahamas, abogado, profesor de Derecho de la UCB y especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Rafael, los micrófonos son de usted. Bienvenidos al programa En Contacto con la Comunidad. Gracias, Moisés. Gracias a ti por la invitación, por estar pendiente de lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo por el país, y un saludo a toda la comunidad que te escucha y a las personas por tus redes sociales también, que siempre están pendientes de la voz que eres de todas estas personas que necesitan y están ávidos de información. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación, ya que de verdad que fue algo muy grato. El contacto fue muy espontáneo por Twitter y usted tuvo bien en responder y en aceptar la entrevista, cosa que valoro mucho y toda la comunidad de Radio Escuchas también lo valora. Embajador, me gustaría empezar el programa con un conversatorio primero sobre la noticia que está en todas las redes sociales, que es el caso de trata de personas, específicamente con una venezolana. Ella es Jenny Meisas. Usted estuvo personalmente tratando el caso desde que surgieron los tweets, ya que toda la información se volvió a enviar por allí. Ella comenzó a publicar algunos tweets y también hizo un live, y estuvo tanto usted como Delsa Solórzano y bueno, también el presidente encargado Juan Guaidó. Pero lo que me gustaría hablar es de su actuación. ¿Cómo le dio la importancia usted al caso, ya que en este momento hay tanto fake news, hay como quien dice un bombardeo de información y realmente no podemos saber si está bien, si es verdad, si no es verdad? ¿Cómo usted dijo, bueno, sí, me voy a encargar de esto y voy a hacerlo? Mira, Moisés, yo creo que vamos a empezar muy bien esta entrevista. Yo creo que esto es lo más importante en este momento. Estamos en una situación en que hay muchísimos fake news, en que las redes sociales son utilizadas no solamente para informar, sino también para editar, también son utilizadas para inventar algunas historias y montar algunas situaciones que son bien complejas. Pero fíjate algo, y aquí es importante resaltarlo, ante una situación como esta, ante una denuncia de una venezolana que se encuentra en una isla del Caribe, en un estado de estrés, en una situación donde ella se veía, era evidente que estaba bajo una situación de presión muy grande. Yo no era la persona para juzgar si eso era verdad o era mentira. Yo no era la persona para determinar si lo que ella estaba diciendo era correcto o no. Nuestro trabajo, mi deber, era alertar a las autoridades, era llamar a la policía y activar todos los protocolos consulares necesarios para que se le preste ayuda y socorro. Y en caso de que no sea cierta, bueno, ya será una actuación de la policía que le tocaba verificar la actividad y no. Y fíjate algo que aquí es muy importante determinar. Yo te voy a poner un ejemplo de ti, Moisés. Imagínate que tú trabajes en el 911 y te llega una llamada. Y en la llamada hay una mujer gritando, desesperada, con una situación de estrés muy grande, y te dice que la van a matar y que la persona está afuera, que por favor le prestes ayuda. Tú en ese momento no vas a decir, bueno, pero ¿cómo está secuestrada si tiene un teléfono? Bueno, la escuché a un nivel de estrés, pero tampoco estaba tan desesperada. Y si está en un baño, la cerradura de los baños no son tan fuertes, quizás ya la persona haya entrado. No, mejor no mando a nadie. Entonces, tú no eres la persona que determina la veracidad de uno de los hechos, sino tu canal, tu actividad es transmitir esa información, activar los protocolos necesarios, llamar a las autoridades, utilizar esas facultades que tienes consulares y que tienes como cuerpo diplomático para brindarle protección a esa persona que lo necesitaba. Y fíjate algo importante, los activamos
Las autoridades respondieron inmediatamente, fueron al lugar donde ella decía que estaba y ahí se encontraba Jenis Meiza, sin su pasaporte, una situación de mucho estrés, donde la policía se encargó de la situación y la trasladaron a ella a un lugar seguro y posteriormente a las declaraciones. Este caso no se ha cerrado, este caso aún continúa en investigaciones, pero mucho más allá de eso, Jenis Meiza está a salvo, yo no quiero profundizar o adelantarme si fue cierta o no la denuncia, no me compete, ni tampoco es trabajo del cuerpo diplomático que represento hacer esa determinación. Eso le quedará a los organismos policiales. Lo que sí es importante, y este caso nos deja dos grandes moralejas, es que hay un cuerpo diplomático que somos la voz de todas esas personas que no pueden decir las cosas, que somos la voz de los que no tienen voz y que en este caso las redes sociales se comportaron de una forma increíble. Las redes sociales se utilizaron, se hizo viral, una persona con pocos seguidores, pero montó un llamado de ayuda, de alerta. Bueno, y yo recibí 400 mensajes directos, llamadas de todo tipo para que hiciéramos alguna actuación. De todas formas, y aquí es importante recalcarlo, que también le da un poco más de fuerza a la denuncia. Nosotros, nuestra actividad y nuestra alerta empezó mucho antes de sus tweets, porque ya nosotros habíamos recibido una llamada de la agencia de viajes con la que estaba hablando la señorita Jenis Meiza, y ella le pidió unos boletos de salida de Bahamas. Y en esa situación ella empezó a mandar unos voice notes donde indicaba que estaba bajo secuestro, su vida corría riesgo, y la misma agencia de viajes se puso en contacto con la embajada, y ahí fue donde activamos los protocolos. Posteriormente vinieron los tweets y los videos, se hizo mucho más viral, se le dio mucha más fuerza a la denuncia, y creo que eso también ayudó a blindar un poco más los procedimientos que se hicieron. Hoy en día las averiguaciones continúan. Otra de las grandes enseñanzas que nos deja eso, y lo voy a concatenar con un hecho vergonzoso y terrible que ocurrió en Argentina, que es la violación de una venezolana. Bueno, aquí otra de las moralejas que esto nos deja es que denuncia que sí se escucha, denuncia que sí hay personas porque están dispuestos a actuar y a exigir justicia. Si todos denunciamos, erradicamos la trata. Si todos denunciamos, se lleva a lo más mínimo posible todo el tema de lo que es la violencia contra la mujer. Porque la denuncia, en este caso, Moisés, tiene dos grandes variantes. Para la víctima, que se le resarza su derecho vulnerado, que la víctima sepa que va a tener justicia, pero también para el agresor tiene una consecuencia, que es que sabe que vamos a activar todos los protocolos, que vamos a presionar para que sea juzgado. Por ejemplo, este muchacho en Argentina, en caso de ser declarado culpable, que ya la fiscalía presentó la acusación de violación, bueno, que asuma sus consecuencias, que esté preso y no en libertad como se encuentra en este momento. Entonces, es ese tipo de cosas. La denuncia hoy en día, con lo que ocurrió en Bahamas, con lo que ocurrió en Argentina, más de una persona se lo va a pensar en hacer alguna de estas actividades porque sabe que hay una comunidad venezolana que está muy pendiente de sus mujeres, de sus niños, de sus adolescentes, y que vamos a hacer todo lo consecuente para que haya una sanción a todas las personas que violen las normas, no solamente en Venezuela, sino también fuera de Venezuela. Y como yo decía hoy en una entrevista temprano, si se meten con una de las nuestras, se meten con todos nosotros. Entonces, eso es algo importante que yo quería recalcar. Es correcto, y de verdad que todo lo que usted ha explicado ha sido muy valioso, ya que ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas veces las personas se quedan con que lo que sucede en las películas sobre mujeres que meten en contenedores para enviar a otros países, bien sea para Haití o para algún país donde normalmente sucede esto, es mentira, creen que no puede suceder. Y ahora también está el otro caso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando ellas son maltratadas, son secuestradas involuntariamente. ¿En qué sentido? De que ellas no tienen ningún indicio de que realmente es un secuestro, sino que quizás le hicieron una propuesta
para una foto, una película, un cortometraje, un videoclip, o mira, ven, vamos a que te voy a dar un trabajo para que limpies la casa y te vamos a dar X cantidad de dinero, y la persona va y cuando llega al sitio, que empieza a ver la actitud extraña de las personas, o quizás en el mismo vuelo, es donde la persona empieza a sentir miedo, empieza a sentir pavor, pero ese miedo va mucho más allá, ya que es un miedo de que, ok, y si tuiteo, ¿será que la gente me va a prestar atención? Y si llamo al 911, ¿será que me van a creer? O qué pasa, también puede suceder esto, ¿qué pasa si llamo, no me prestan atención y la persona se da cuenta de que yo estuve llamando al 911? O también, ¿qué pasa si llamo, van las autoridades, pero esas personas tienen una coartada tan magnífica, vamos a decirlo así, que no se dan cuenta de que está sucediendo nada, y cuando esas autoridades se retiran es peor las consecuencias. Puede haber, Totalmente. puede haber un maltrato físico mayor. Eso sucede no solamente con el trato de personas, sino también la violencia doméstica, bien sea de hombre contra la mujer o viceversa, que también sucede. Y la trata de personas también es para hombres, no solamente es para mujer, pero lo que sucede es que mayormente, embajador, y corríjame si no es así, sucede con niñas, con niños y con mujeres, pero hay una edad que ellos miden para poder hacer este tipo de cosas, ¿correcto? No, es correcto. Y fíjate algo, Moisés, tú has dicho dos cosas muy importantes. Primero, que la trata, vamos a hablar de trata, la trata no es solamente de mujeres, aunque un 70% son mujeres. Pero fíjate algo, de ese 100, 70 son mujeres, y de esos 70, el 50% son niñas y adolescentes. Entonces, imagínate lo complejo y lo grave de la situación. Y lo otro que tú decías es que estas mafias son mafias que manejan mucho dinero. Solamente el año pasado el tema de la trata se estima que dejó 105.000 millones de dólares en la producción de todo esto, fueron 105.000 millones de dólares. Entonces es un negocio, bueno, lastimosamente llamarlo negocio, es un delito que genera dividendos. Entonces, hay mucho dinero de por medio, hay en muchos casos hay autoridades que están involucradas en esta situación, y eso lo hace un poco complejo para el denunciante, que además, y por ejemplo, en el caso de la muchacha argentina, la denuncia de una violación genera vergüenza, genera miedo a hacerla, pero aquí no debería darle vergüenza a la muchacha denunciar, la vergüenza de darle a este individuo por haber violado a esta niña, por haberle, porque, y además el tema de la violación, Moisés, hay heridas como esta que no dejan marca, pero dejan una secuela para siempre. Dejan a esta muchacha con unas cicatrices que quizás no las puedan ver físicamente, pero con una cicatriz que la va a acompañar toda la vida por una decisión de un sinvergüenza, por así decirlo, por un delincuente que quiso arrebatarle parte de la vida de esta niña, porque además con él, con esa situación se llevó parte de la vida de ella. Y aquí hay algo que es muy importante, y yo lo digo y lo repito cada momento. Todos podemos ser víctimas de eso, porque no solamente lo puede ser personalmente, también puede ser un familiar tuyo. ¿Tú sabes qué tienen en común todas las víctimas de trata y de violación? Que todas son hijas de alguien, son la hermana de alguien, son la nieta de alguien. Entonces, definitivamente no está nadie exento de que esto ocurra. Por eso hay que denunciar. Por eso hay que presionar para que haya justicia. Porque la impunidad es parte de lo que incrementa el delito. Si en un Estado de Derecho a este muchacho se le aplica justicia y se le aplican las sanciones correspondientes y la sanción es dura, entonces también es una forma de escarmiento y de control social a los demás. Si eso no llega a ocurrir, entonces la gente se siente en total impunidad y puede realizar cualquier actividad de esta, porque no va a tener una sanción. Mira, este muchacho violó a esta niña y está en la casa, está en su casa. Está en su casa. Entonces, definitivamente, las sanciones de este tipo de delitos deben ser más fuertes, debemos presionar para eso y que se haga justicia. La justicia es la única que le va a dar un poco más de fuerza a erradicar a este tipo de situación. Y aquí hay algo yo también que quiero comentar. La mujer se siente en algún momento
mal por la situación que ocurrió. Y lo entiendo, es un daño que le hicieron. Pero estamos en una sociedad, Moisés, tan compleja para, digamos, sí, vamos a llamarlo complejo, pero estamos en una sociedad que tiene tantos vicios que hoy en día a las niñas, a las mujeres, se les enseña a que no deben hacer ciertas actividades para no provocar que las violen. No debe hacer estas cosas para evitar que un hombre se te acerque. No, nada justifica una violación. La única razón que ocurre violación es porque una persona no tiene valores, no tiene ética y es un violador. O sea, la mujer se puede vestir como quiera, eso no justifica en ningún momento ninguna actividad en contra de ella. Entonces, estamos en una sociedad donde le enseña a la mujer a cuidarse, a protegerse, a no ser violada, en vez de enseñarle al hombre que no puede violar. Que eso es lo que debe ser la sociedad. Unos valores, una ética, que no solamente va en la educación, va en la casa, va en el colegio, va en la universidad. Entonces, esto es un llamado muy fuerte a la familia. Y además que estas niñas hablen, porque el otro punto que yo quiero resaltar, y tú fuiste bien enfático en ello, es estos cantos de sirena. Ahorita las redes sociales, por poner un ejemplo, Instagram, una red social donde todos los niños, todas las mujeres ven a una supermodelo, tienes acceso a ver el momento a momento lo que hace una supermodelo, o lo que hace una estrella de Hollywood, de cine, de televisión. Entonces tú quieres ser como ella. Y hay personas indiscriminadas que utilizan estas redes sociales para captar personas más vulnerables, captar adolescentes, niñas o mujeres jóvenes y prometerle que van a hacer unos castings fuera del país, que van a ganar muchísimo dinero, que van a ganar en dólares, que le van a dar boletos, que van a viajar, que van a estar en sitios paradisíacos. Y bueno, ante la situación que estamos, sobre todo en Venezuela, una situación del país que es complicada, con una crisis económica, una crisis social, bueno, es muy fácil caer en algunas tentaciones y estas muchachas no son las culpables de caer en ese juego. Culpables son los que lo hicieron, pero es que debemos tener precaución. Si te ofrecen un trabajo que sea demasiado irreal para ser cierto, usualmente va a ser irreal. Si te ofrecen cosas que son demasiado fantásticas para ser cierto, usualmente va a ser falso. Entonces, yo aquí que aconsejo, primero, y además estamos en un mundo de la tecnología, si alguien te ofrece un trabajo y dice el nombre de la compañía, googléalo, revísalo, habla con tus familiares, dile lo que está ocurriendo, nunca des los datos de tu pasaporte, no reveles dónde vives. Y usualmente este tipo de trabajo te dice que son fuera del país, porque más te generan un estado de indefensión, te sacan de tu zona de confort. Entonces, si hay ciertos protocolos que uno puede tratar de evitar esta situación, aunque repito, no es un tema de castigar a quien crea, hay que castigar al que lo hizo, no al que crea. Correcto. Vamos a una pausa comercial para identificar la emisora y al volver seguiremos en nuestro conversatorio, embajador. Claro, adelante, Moisés. Bien, luego de haber cumplido nuestra pausa comercial, identificando la emisora, recordándole que estamos en una entrevista con el embajador de Venezuela en Bahamas, abogado, profesor de Derecho de la UCB, especialista en Derecho Administrativo y Derechos Humanos, editor y columnista de El Nacional Web. Estamos hablando con el doctor Rafael Ángel Domínguez. En el segmento anterior estuvimos conversando sobre la trata de personas, específicamente de dos casos de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas, aunque la palabra suene trillada, pero bueno, son personas que son de nuestro país, que por desesperación van a otro país, bien sea a buscar trabajo o en busca de un sueño, y en muchas oportunidades son engañados. En el segmento anterior, el embajador también dio unos tips y unos consejos muy importantes, en lo cual nos permite a nosotros poder indagar qué tan cierto y qué tan bueno puede ser aceptar una propuesta en el exterior, fuera de nuestro país, fuera de nuestra zona de confort, fuera de nuestras amistades, de nuestros padres, de nuestros amigos. Es importante recordar
que quizás en nuestro país estamos pasando por un momento muy oscuro, pero como buenos venezolanos siempre hay alguien que nos ayude. En cambio, en otro país, quedarnos sin un sueldo, quedarnos sin pasaje, quedarnos en la calle, es muy distinto que en nuestro país. Bien, embajador, otro de los temas que quería tocar con usted y profundizar. Este fue un tema obligado, el de la trata de personas. No fue primeramente para lo que lo contacté, pero agradecido de poder escucharlo y todos esos consejos que usted dio para todos los venezolanos, y no solamente para los venezolanos, sino para todas las personas que desean emigrar y hacer vida en otro país. Una de las cosas que quería hablar con usted, embajador, era qué tan factible es que un venezolano haga vida en las Bahamas. Sabemos que las Bahamas es un conjunto de varias islas que pertenece a la América insular, o también las llamadas las islas del Caribe. Está constituida por 700 islas, de las cuales 24 están siendo habitadas en la actualidad. Entonces, coméntanos un poco sobre qué tan factible es que un venezolano pueda ir a las Bahamas y hacer vida allá. Mira, Moisés, bueno, primero, más felicitaciones por haber echado esa revisada de todo lo que es la mancomunidad Bahamas, que no todo el mundo está al tanto de la situación. Hay mucha gente que cree que forman parte de los Estados Unidos, otras personas, pero y en verdad que forman parte del Commonwealth. La mancomunidad de las Bahamas, como tú dices, son más de 700 islas. Es un destino paradisíaco turístico. Bahamas es un destino turístico como es todo el Caribe. Y como tú decías, como lo que es toda la parte de la América insular, ¿no? Entonces, los venezolanos en las Bahamas. Mira, yo he repetido esto el cansancio. Desde el año 2002, más o menos, después de lo que ocurrió con los despidos de PDVSA, Venezuela lo que se ha dedicado a exportar, sobre todo en los últimos años, es venezolanos. Aquí no se exportó más petróleo, aquí no se exportó minerales, no se exporta la fruta que se llevaban a Aruba y Curazao, y con el cual lo que era la zona de Falcón sobrevivía en la exportación. No, aquí lo que se exporta ahorita es venezolano. Hubo un momento le llamaron la fuga de cerebros, ahora se le llama la fuga de la población completa, casi 6 millones de venezolanos que han salido. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido con esta diáspora venezolana es que tú hoy en día levantas el teléfono y llamas a una oficina en Berlín y ahí hay un venezolano trabajando. Entonces, o tú vas a las empresas petroleras más importantes del mundo, ahí hay un venezolano que es gerente, que es director allí. Pero también vas a España o Francia y hay un venezolano trabajando en un taxi, trabajando en una empresa. Entonces, nosotros la diáspora, una de las cosas que ha ocurrido es que ha ido para todas partes del mundo. Y Bahamas no ha escapado de eso. Y hay una comunidad venezolana que hace vida sobre todo en el sector turismo, como en todo el Caribe. Y aquí vienen unos apuntes importantes para tu programa. Hay aproximadamente 150.000 venezolanos en el Caribe. 150.000 venezolanos. Concentrados primeramente en las islas más grandes, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, pero que están en todas. Hay venezolanos en Santa Lucía, hay venezolanos en las Bahamas, en San Kitts, San John, Bonaire. Entonces, bueno, también tenemos una comunidad importante en República Dominicana. Pero lo que es el Caribe, desde Bahamas a Trinidad, tenemos más de 150.000 venezolanos. De estos 150.000 venezolanos, en poblaciones como por ejemplo en Aruba, en Curazao, responden a más del 15% de la población de la isla, es venezolana. Entonces, los venezolanos, la migración venezolana en algún momento se ha empezado a convertir en un problema también para los países. Bueno, imagínate tú nada más que una isla como Aruba le incrementes en 15% su población. Es bastante. Y estamos hablando de muchísimo. Estamos hablando también por el tema de los servicios, pero en un tema de una pandemia también por el tema médico, asistencial.
Correcto. Entonces, imagínate lo que es una isla pequeña con unos sistemas de salud que son más de atención inmediata, con un 15% mayor de población. En Panamá, que hay una población venezolana importantísima, en Perú, en Colombia. Entonces, ahí hay una afectación importante de lo que es el crecimiento exponencial de la población con lo que responde a la migración venezolana. En el Caribe, bueno, el Caribe se lleva por el turismo y durante la pandemia estuvieron cerradas la mayoría de las fronteras y la mayoría de los países tuvieron cerradas sus fronteras. El sector turismo fue uno de los más golpeados. Por tanto, todos los venezolanos que estaban laborando, muchísimos quedaron desempleados y los pocos que han podido mantener su trabajo se ha visto disminuido. Hay un caso que yo te puedo pasar después el contacto, que también lo trabajamos bastante, de un venezolano, Fran Stripoli, que es cantante en un crucero, y Fran creo que estuvo 6 meses varado en el crucero porque por dos situaciones importantes. Llegó la pandemia, estaba trabajando en el crucero no puede regresar a la Florida porque se han cerrado las fronteras, y todos los países hicieron las gestiones para recuperar a sus nacionales que se encontraban en ese momento en el crucero. Bueno, no había vuelo de Venezuela para ningún lado, entonces estaba prácticamente a la deriva y así estuvo 6 meses hasta que se logró que regresara a Venezuela. Pero así hay muchos venezolanos que han perdido también su trabajo, víctimas de la pandemia, y bueno, ha estado una situación bien compleja y ahí es donde hemos tratado nosotros de ayudarlos en el tema, sobre todo de alimentación, de conseguirles de algún tipo de asistencia a los venezolanos, sobre todo en la parte de la sociedad más vulnerable. Y volvemos a recapitular con el tema de la trata o con el tema de creer en estos cantos de sirena. Imagínate en otro país, como tú decías. En Venezuela tú, bueno, llamas a un amigo, llamas a cualquier persona y algo te ayuda para comer, pero en otro país, además en un mundo en pandemia, donde el 90% de todo cerró, se cerraron las fronteras, nadie fue a trabajar otra vez. Bueno, viene alguien y te ofrece que vayas a una isla y ahí van a grabar unos videos y te van a dar un dinero. Bueno, una persona que es víctima fácil, porque sobre todo se aprovechan de esa vulnerabilidad que hoy en día tienen los venezolanos en el mundo, y de Venezuela ni se diga. Pero sí, en el Caribe, los venezolanos más que todo están muy alrededor del sector turismo, también muy alrededor del sector bancario. Hay algunas intermediaciones bancarias que tienen oficinas en el Caribe, y hay unos venezolanos también en eso, en el sector petrolero. Hay muchos venezolanos en el Caribe en el sector petrolero, y es más que, y bueno, y tenemos también comunidades muy importantes en la economía informal, que estamos tratando de ver cómo regularizarlos, porque aquí hay un punto importante, Moisés. De todos estos 150.000 venezolanos, te voy a poner el ejemplo de Curazao. En Curazao, tú puedes estar legal, tú eres residente de la isla, tienes tus documentos, tienes todo. Para renovar tu permiso de residencia, para renovar tu estadía, necesitas presentar el pasaporte vigente. Si no presentas el pasaporte vigente, no puedes renovar tu residencia. Entonces, tú pudiste haber llegado legalmente, cumplir tus requisitos, obtener tu visa, tu residencia, pero se te vence el pasaporte, no lo puedes renovar, quedas en estado de ilegalidad. Entonces, estamos tratando en el Caribe de regularizar esa situación. En Trinidad y Tobago ocurre lo mismo. En Trinidad y Tobago hay muchos venezolanos que no se les ha renovado su permiso de trabajo y su estadía en la isla por meses, que están esperando por ello. Entonces, nosotros estamos abocados a esa situación y estamos tratando de hacer en la medida de lo posible resolver el problema para podernos regularizar la situación de los venezolanos en la isla. Importante resaltar toda esa información, embajador. De hecho, me imagino, es de suponer que en todas esas islas hay ingenieros, hay profesores, docentes, también hay personas, como usted bien lo dijo, especialistas en banca, bien sean administradores, contadores o TCU en banca y finanzas. Y también está esa quizás
mayor población de mercado informal debido a que quizás no que no sean profesionales, sino que no han logrado conseguir un trabajo formal, bien sea porque no tienen la documentación legal completa o bien sea porque se fueron para allá con los documentos, pero ahora están pidiendo algo nuevo que antes no pedían cuando ellos decidieron irse a ese país. De eso vamos a hablar luego de la pausa musical, embajador. Vamos a ir con una canción de Escape, de una agrupación que se llama Escape. El tema musical se llama El Vals del Obrero. Bien, retornando luego a esta pausa musical, acabamos de escuchar una canción de Escape que se llama El Vals del Obrero. Y me gustaría antes de cederle la palabra al embajador y continuar con el tema, quiero proporcionar unos datos curiosos o datos interesantes para poderlo dialogar con cualquier persona sobre las Bahamas. Los datos son los siguientes, las festividades. El 1 de enero es el Año Nuevo. El primer viernes de junio se celebra el Día del Trabajador. El 10 de julio, Día Internacional de la Independencia. El primer lunes en agosto es el Día de la Emancipación. El 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América. El 25 de diciembre, Navidad. Y el 26 de diciembre, el Día de San Esteban. Y también hay un animal muy característico en las Bahamas, que es el cangrejo. Se celebra el Festival del Cangrejo. Correcto, entonces me gustaría que nos converse un poquito sobre ese Festival del Cangrejo, si ha logrado ir para allá. Sé que hay un cangrejo que se llama el cangrejo de manglar, es algo muy particular allá, ya que es un cangrejo que puede hacer vida tanto en el océano, en el mar, como en la superficie, pero mayormente él se refugia en los manglares porque en la superficie tiene un depredador y en el agua también lo tiene. Es un cangrejo con poca suerte, se podría decir. Pero vamos primero. Sí, sí. Pero antes de hablar de esa curiosidad, esa peculiaridad, embajador, ¿le parece que nos comente lo siguiente? Cuando un venezolano llega allá con papeles en regla, bien sea legalización, apostilla, títulos, ¿qué tan cuesta arriba se le puede hacer para conseguir un trabajo? No tanto en su carrera, porque sabemos que si conseguir trabajo en Venezuela, en nuestra carrera, en nuestra profesión, es difícil, más ahorita en tiempos de pandemia. ¿Qué tan difícil puede ser, por ejemplo, para un docente, para un licenciado en enfermería, para un cirujano o para una persona que trabaja en la banca o un radiólogo también? ¿Qué tan difícil puede ser? Mira, te voy a hablar de hoy en día. Hoy en día es muy complicado en todos lados por la pandemia. El mundo cambió. El mundo para nosotros, para muchos, cambió en marzo del 2020. Se va a cumplir un año de que los países empezaron a cerrar sus fronteras. Pero la verdad es que desde noviembre del 2019, que nace el COVID-19, el mundo cambió. Entonces, los países, por el cierre de las fronteras, se ha vuelto mucho más complicada la migración. Y la cantidad de desempleo ha sido tan grande que los países van a cuidar mucho a sus connacionales primero. Fíjate que ya en los Estados Unidos, desde el 2019 se habían suspendido las visas de trabajo. Era un poco para fomentar el trabajo de los nacionales. Entonces, hoy en día es muy complejo conseguir trabajo. El Caribe se ha vuelto muy complejo. Te voy a poner un par de ejemplos en Bahamas. Los dos sitios más grandes de los hoteles, dos de los hoteles más grandes de las Bahamas, que tenían hotel, casino, apartamentos, discotecas, estuvieron cerrados todo el 2020. Entonces, ahorita es muy compleja la situación. Además, en Aruba fue prácticamente lo mismo. La isla tuvo que cerrar sus fronteras, Aruba y Curazao, porque además no estaban en capacidad de brindar asistencia hospitalaria a la cantidad de extranjeros que usualmente visitan la isla. Entonces,
hoy en día es muy complicado lo que es el tema de empleo de los venezolanos en el Caribe, como en el mundo completo, en todo el mundo, pero circunscribiéndonos al Caribe, bastante complejo, es bastante complicado. Por eso nuestro trabajo es, trataremos de levantar unos censos también de los venezolanos que tenemos en el Caribe. Hay organizaciones no gubernamentales de venezolanos que hacen un trabajo increíble. La gente Coalición por Venezuela, que aglomera muchísimas ONG, sobre todo en el Caribe, que trabajan de la mano a prestar ayuda a cada uno de los venezolanos que lo necesiten. Ayuda mucho en el tema de alimentación, de soporte. Nosotros ya estamos creando programas del Caribe de un poco de asistencia psicológica, porque hay mucha gente que bueno, esta situación genera depresión, genera ciertos miedos, ciertas incertidumbres. Entonces, estamos tratando de tener unos programas con especialistas para que las personas puedan escuchar. Estamos tratando de conseguir unos programas de alimentación. Entonces, hoy en día es muy complejo para los venezolanos que están en el extranjero reubicarse laboralmente, y el venezolano que está en el país y quiere salir, pues lo tiene mucho más complicado con todo este tema de la frontera cerrada. Mucha gente cruza la frontera, por ejemplo, con Colombia, que es nuestra frontera más sencilla, porque la frontera con Brasil es una frontera de selva, pero bueno, Cúcuta y Río Hacha, por el otro lado, Paraguachón, que es nuestra frontera en el Zulia. Bueno, hay muchísimos venezolanos los que están en el mercado informal. También muchos venezolanos que tratan de comprar cosas en Colombia y las traen a Venezuela para de alguna forma poder venderle y tener dinero. Pero definitivamente, después del COVID-19, la situación es muy difícil para conseguir empleo en el mundo entero, en especial en el Caribe, que son poblaciones tan pequeñas. Bien, embajador. Fíjense, en este momento vamos a ir a una cápsula deportiva, embajador, le comento. Anteriormente se hacía un resumen de noticias semanal con Luis Arenas. Era un resumen de noticias deportivas, pero pensamos que era mejor una cápsula deportiva, ya que podríamos hablar de cualquier deportista, de cualquier evento, y era más significativo, hechos históricos, vamos a decirlo así. Entonces, lo invito para que escuche la cápsula deportiva por nuestro compañero Luis Arena, compañero de promoción llamada Gilberto Correa de la Universidad Católica Santa Rosa. Los micrófonos son tuyos, Luis. Gracias, Luis, por ese estreno de las cápsulas deportivas. Agradecidos estamos, tanto el embajador como mi persona y toda la comunidad de Radio Escuchas, porque realmente escucharte todos los domingos es un verdadero placer para cada uno de nosotros. Bien, embajador, continuemos con el conversatorio. Realmente se ha brindado información muy importante, información muy relevante. Y ahora quizás le voy a hacer una pregunta, no sé qué tan incómoda puede ser para usted o con qué profundidad la podría responder usted, no lo sé. En el caso de que no lo pueda, bueno, sabremos entender. Desde que usted llegó a la administración en las Bahamas como embajador, me gustaría saber, y estoy seguro que los radioescuchas también, con qué se encontró y qué hizo y qué ha hecho hasta el momento para mejorar muchas cosas, bien sea de papeleo, de trato de los venezolanos, ayudas como usted mismo lo está mencionando en el segmento anterior. Cuéntenos un poco sobre eso. Mira, lo primero, a mí me fui designado en octubre del 2020. Yo soy soy el último embajador designado por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Fui designado en octubre, hace aproximadamente un poquito más de 3 meses. Y quiero aquí, primero, no es para nada incómoda. Yo creo que además las personas que ejerzan cargos públicos no pueden hacer preguntas incómodas. Esas son las mejores preguntas, las incómodas, que tienen que responderle, porque hay que darle la cara al país, hay que darle la cara de lo que uno está haciendo. Entonces, en primer lugar, una de las cosas aquí importantes a resaltar
es que además yo no devengo ningún tipo de sueldo ni nada por el ejercicio del cargo que estoy realizando, porque mucha gente dirá, bueno, pero qué bueno ser embajador en las Bahamas. Bueno, ya vieron cómo nos estrenamos en las Bahamas con un caso tan complejo como este. Y adicionalmente, las relaciones bilaterales con los países del Caribe son muy interesantes para Venezuela. Las representaciones diplomáticas tienen un par de vertientes, tiene muchas, pero vamos a hablar aquí, para no aburrir tampoco a la gente, de dos vertientes. Uno, lo que es el apoyo a los venezolanos que allí se encuentren, como el caso del apoyo que se le brindó a Yanis Meiza. Y dos, las relaciones bilaterales entre los países. Por ejemplo, Bahamas ha sido un aliado muy importante de la democracia venezolana. Bahamas ha sostenido un apoyo importante al pueblo de Venezuela y a la democracia en la Organización de Estados Americanos. Ha sido un contrapeso importante a otras islas del Caribe que no apoyan el proceso de renovación democrática que nosotros queremos tener en el país. Bahamas ha sido consecuente con ello. Entonces, tu relación diplomática no solamente parte del tema de buscar, por ejemplo, incentivar el turismo en Venezuela, que acuerda también que esto no lo podemos hacer por dos razones. Venezuela tiene más de 4 años con un cerco aéreo importantísimo. Venezuela ya no estaba volando y estaba recibiendo gente de casi ninguna parte del mundo. De Europa, Venezuela tenía un solo vuelo en los últimos años desde la pandemia. Estamos volando Panamá y República Dominicana y hace poco los cerraron y ahorita es que lo volvieron a abrir. Entonces, tus relaciones diplomáticas también parten de una contribución recíproca y bilateral entre los países. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo de plan país. Y cuando digo nosotros, me refiero a la Asamblea Nacional, me refiero al proyecto que se tiene con el país. Existe un plan que se llama el plan país. Además, Moisés, te invito a que formes parte de él y que estés enterado de lo que se está haciendo en el plan país en muchos aspectos. Por ejemplo, en el turismo, nosotros una de las cosas que queremos incentivar la inversión nacional y la inversión privada. ¿Por qué? Porque si tú incentivas que inversión extranjera llegue al país y traiga hoteles, traiga centros de distracción, traiga también la construcción de mejores espacios, por ejemplo, de restaurantes, está generando, primero, mayor ingreso de divisas al país. Mueves la economía, pero también generas trabajo. Y generas trabajo directa e indirectamente en la construcción y en la promoción y en la elaboración de la infraestructura. Después cuando está lista y después generas unos trabajos indirectos cuando toda esta gente viene a visitarte. Y sin ir muy lejos, Moisés, tú debes recordar lo que era Margarita anteriormente. Correcto. Un destino por excelencia de europeos. Una isla paradisíaca, playas calientes, aguas cristalinas, donde además podías irte desde surfear a estar tranquilo en una playa donde el agua no te iba a pasar de las rodillas. Muchas competencias de surf se hicieron allí y campeonatos nacionales e internacionales. Todavía hasta hace muy poco se hicieron unos campeonatos internacionales de kitesurf, de esta modalidad nueva que es con el paracaídas. Entonces, ahí, fíjate, eso es parte de nuestro trabajo y es una de las cosas que nosotros queremos también generar en las relaciones bilaterales, buscar y hacer que toda esta inversión extranjera vuelva al país, vuelvan a creer en nosotros, las cadenas hoteleras grandes que vuelvan a abrir en Margarita, que abran en Tucacas. Bueno, a mí me encanta Morrocoy, me encanta el Parque Nacional, pero bueno, 2 derrames petroleros últimamente han deteriorado el ecosistema nacional. Tú hablabas de la feria del cangrejo de Andros, se llama la feria, porque es la isla de Andros, es una de las islas de la Mancomunidad. Entonces la feria del cangrejo de Andros. Bueno, pero Tucaca era muy famoso por los cangrejos, las jaivas que había en la vía. Tú venías de noche y la calle se llenaba. Bueno, eso se acabó. Eso se acabó con mucha deforestación del Parque Nacional, deforestaron manglares que son parte del parque y no se podía hacer. Adicionalmente los derrames petroleros. Se acabó la economía en el parque. Desde Tucaca salían barcos que iban a Curazao
con fruta. Eso se acabó porque además la frontera está cerrada desde hace años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Incentivar con el Caribe nuevamente nuestras relaciones bilaterales. El tema cultural, tú hablabas de esta feria del cangrejo, pero es que el tema cultural es importantísimo. Que nosotros podamos traer nuestra cultura y desarrollar algún festival en el Caribe. Así como el Caribe lo puede desarrollar en Venezuela. Por ejemplo, en Aruba existía el Festival Internacional de la Música en Carnavales. Entonces, bueno, eso traía turismo muchísimo. Bueno, nosotros lo podemos hacer también en Venezuela. Entonces, parte de nuestra actividad no solamente es la parte de la responsabilidad diplomática de la relación política con el otro país, sino también va a un compendio mucho más grande. Es buscar y vender al extranjero la posibilidad de que cuando Venezuela se logre un cambio, vaya a Venezuela, invierta en Venezuela, crea en el país. Y el otro punto, que es muy importante, es ayudar a los venezolanos que se encuentran en las islas y en el Caribe. Correcto. Bueno, de verdad que los datos súper importantes, embajador. Fíjese, me gustaría que en este momento, también complacido de que usted esté aquí, vamos a una cápsula que se llama la cápsula del marketing, embajador. Esa es por Susana Torres, nuestra compañera también de promoción en la Universidad Católica Santa Rosa. Adelante, Susana, los micrófonos son tuyos. Gracias, Susana, por tu participación y colaboración ya en el tercer programa con nosotros. Un agradecimiento especial para ti, Susana. Embajador, como sabemos, el tiempo en radio, en televisión y en la vida en general es corto y todo tiene su final. Nos gustaría que dé un mensaje conclusivo a nuestra audiencia, a nuestro radioescucha y ciberescucha, ya que esta es una emisora vía streaming por internet que se puede escuchar bajando la aplicación a nuestros teléfonos o por la página web de la radio, que es www.radiocomunidad.com. Los micrófonos son de ustedes, embajador. Gracias, Moisés. Bueno, una vez más agradecerte la invitación, estar pendiente de tu programa los domingos, felicitar también a Luis por estas nuevas cápsulas deportivas que están incorporando en tu programa, a Susana por la información de marketing que está dando. Y bueno, yo quiero concluir bien breve pero conciso. Uno es en cuanto a los venezolanos en el extranjero, queremos decirle que hay personas que estamos trabajando por ustedes y que donde hay un venezolano en el mundo, donde exista un llamado de ayuda, algún llamado que ellos necesiten, ahí tenemos que estar nosotros, es nuestra responsabilidad, es nuestro deber y además la solidaridad del venezolano siempre se pone en manifiesto a todo momento, lo vimos con el caso de la muchacha en Argentina, hoy las calles argentinas están tomadas por los venezolanos, por esa solidaridad que nos mueve, que nos une cuando se meten con un connacional y pedimos justicia a la justicia argentina, al aparato de administración de justicia argentina, que se haga justicia por nuestra hermana venezolana que fue violada allá. También tenemos el caso del llamado Jenny Meiza. En todo momento nuestra obligación es estar allí para ayudar. Y quiero concluir con una frase que a mí me gusta mucho y coincide con lo que tú decías, que la vida es corta y el tiempo, fíjate el COVID-19, cuántas personas no han muerto en el mundo a través de ello. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, lo que yo invito a las personas es a vivir con conciencia, pero sobre todo a atreverse a conquistar sus sueños, atreverse a trabajar. Y hay una frase que a mí me encanta que dice que nadie quiere morir, pero no todos sabemos vivir. Y es verdad. Entonces, vamos a tratar de aprender a vivir mejor, ser más solidarios con los nuestros. Y bueno, un gran abrazo, Moisés. Muchas gracias, embajador, por su palabra. Bueno, acabamos de escuchar al embajador Rafael Domínguez, un insignia venezolano, súper profesional, abogado, profesor de Derecho en la UCB, especialista de Derecho Administrativo y Derechos Humanos, editor y columnista del Nacional. Hoy estuvimos con ustedes en cabina, en la dirección Elías Santana, en la coordinación Nora Liscano.
En redes, Victoria Nieto, controles, Rafael Cedeño, edición y montaje, Pedro Luis Cobar. Y este servidor, Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Vámonos con una canción propicia, diría yo, que marca parte de la entrevista, que es de Ricardo Arjona. Se llama El Mojado. Hasta luego y hasta el próximo domingo. Seguimos en contacto con la comunidad. Gracias por acompañarnos en Contacto con la Comunidad con Moisés Pimentel.